Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de tus clases de mate. Hoy vamos a estar trabajando con la resolución de triángulos oblicuángulos. Estos triángulos oblicuángulos van a ser un tipo de triángulo como caso especial en el que ninguno de sus ángulos sea igual a 90 grados, es decir, ninguno va a ser un ángulo recto. Vamos a resolver por razones trigonométricas y entre esas razones trigonométricas vamos a hallar o vamos a utilizar dos leyes, una que se llama ley de cosenos y otra que se llama ley de senos. La ley de cosenos nos indica que el cuadrado de la longitud de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los otros dos lados menos el doble del producto de la longitud de dichos lados por el coseno del ángulo que estos formarán. Por el otro lado, la ley de senos nos indica que las longitudes de los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. En la resolución de triángulos oblicuángulos, la ley de cosenos resulta de gran utilidad cuando se conocen dos lados y la magnitud del ángulo comprendido entre ellos, o cuando se conocen sus tres lados. Por otro lado, en la solución de triángulos oblicuángulos, la ley de senos es muy útil cuando se conocen dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos, o dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Veamos el primer ejemplo. Resuelve el triángulo oblicuángulo de la siguiente figura. Cuando nos solicita resolver un triángulo, lo que en realidad quiere decir es que hallemos las medidas de todos los lados, así como la de todos sus ángulos. Esa es la parte esencial de la palabra resuelve. De este triángulo podemos observar que conocemos la longitud de sus tres lados. Como conocemos la longitud de sus tres lados, y como ya mencioné, para este caso resulta útil utilizar la ley de cosenos, así que vamos a hallar la medida del ángulo C. Despejando de dicha fórmula, podemos observar que el coseno de C es igual a A cuadrada más B cuadrada menos C cuadrada dividido sobre 2 veces A por B. De nuestra figura vamos a anotar el valor de A, B y C, siendo 50, 35 y 74 respectivamente. Realizando la sustitución, obtenemos un valor de menos 0.5. Para poder hallar la medida del ángulo C, basta con determinar el coseno inverso de dicho valor, menos 0.5, obteniendo así que C es igual a 120 grados. Ahora conocemos la medida de un ángulo y de tres de sus lados. Podemos apoyarnos o auxiliarnos de la ley de senos. Sustituyendo, nos quedaría 50 sobre seno de A es igual a 35 sobre seno de B, y a su vez igualado con 74 sobre seno de 120. Para poder hallar el ángulo A, basta con utilizar una regla de 3, multiplicando 50 seno de 120 sobre 74 y hallando el seno inverso de dicha expresión. El resultado son 35.8 grados. Ahora tenemos la opción de hallar la diferencia de 180 con estos 120 y 35.8 que nosotros ya calculamos, o podemos emplear nuevamente la regla de 3 y a partir de ello determinar que el ángulo B va a ser igual a 24.2 grados.
A continuación se muestra la figura con los valores determinados. Veamos un segundo ejemplo. Nos pide hallar la medida del ángulo A del triángulo oblicuo mostrado en la figura. Para este ejercicio únicamente nos están pidiendo la medida de un solo ángulo. Es decir, no va a ser completamente necesario calcular la medida de los otros ángulos ni del otro lado. Como los datos conocidos son dos lados y un ángulo, entonces podemos emplear la ley de senos, quedando 25 sobre seno de A igual a 28 sobre seno de 60. Aplicando una regla de 3, seno de A es igual a 25 multiplicado por seno de 60 dividido entre 28. Y de aquí el ángulo A sería igual al seno inverso de dicha expresión, dándonos un resultado de 50.6 grados.